Bienvenidos una semana más a nuestra búsqueda de los libros de historia. Esta semana vamos a viajar muy lejos en el tiempo, casi al principio de lo que consideramos la cuna de la civilización. Y bueno, vamos a traer también más cosas que iremos descubriendo a lo largo del programa. Pero no se muevan, que empezamos otro Enigmas de la Historia. Bien, pues vamos a empezar el programa de hoy con la sección de Antonio Checa, con Historias de la Gente. Este tema que vamos a tratar hoy, a mí me encanta, me chifla, lo vamos a dividir en dos partes, en este programa y el de la semana que viene, y yo creo que nos daría, vamos, para hacer casi toda la temporada de ellos. Bienvenido, Antonio. Bien hallado. Bueno, ¿de qué vamos a...? Viéndote vestido, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué cree usted, caballero? No sé. Voy a lanzarme así un poco. Adelante. Bandoleros. Correcto, efectivamente, querido amigo. Vamos a hablar de algo, un mito que brutal, fundamental de nuestra cultura, que son los bandoleros españoles, y los vamos a hablar desde el mito, pero también desde la historia. Y, por supuesto, desde esa gran serie que fue Curro Jiménez. Además que es un tema que a nosotros nos encanta. Yo sigo viendo Curro Jiménez de vez en cuando, sí, en la aplicación de televisión española, gran admirador de Sancho Gracia, sí, gran actor que también hizo el papel en La huella del crimen del Jarabo, que también lo trajimos en este programa. Y bueno, pues... Es que Sancho Gracia, todo lo que hizo, lo hizo bien. Era punto. Muy grande. Bueno, es muy grande. Es muy grande. Punto. Allá donde nos vea... Allá donde nos vea es muy grande y le mandamos un besote donde esté. Totalmente. Pues te dejo total libertad, empieza a contarme lo que tú quieras. Muy bien, hombre, pues nada, vamos a hablar de los bandoleros. Bueno, sí, que es un bandolero. Bien, pues vamos a ver. La etimología de la palabra bandolero, generalmente si hablamos de bandolero todos tenemos ya una imagen típica y tópica, que es la de un hombre que vive en el campo, que está alzado, que está viviendo de asaltar los caminos, etc. ¿De acuerdo? Esa es la imagen típica y tópica. ¿De dónde viene la palabra bandolero? Pues hay dos explicaciones, hay dos teorías. Unos dicen que vienen de una palabra latina que derivaría a su vez de bando. Aquellos que han sido publicados en bando de «Se hace saber que Roberto Minó está buscado por la justicia». ¿De eso viene? Es una de las teorías. Otra de las teorías dice que viene del catalán y vendría de aquellos que formaban parte de bandos o banderías, de grupos enfrentados los unos a los otros que luchaban por el control de un municipio, de un territorio, etc. En todo caso, bandolero, una persona que se supone que vive fuera de poblado, que vive en el monte, que vive en la sierra y que se dedica a vivir del pillaje, ya sea individualmente o colectivamente. ¿Y desde cuándo existen? Pues mira, el bandolero prácticamente existe en el Mediterráneo desde que existe historia, ¿de acuerdo? Braudel decía que el Mediterráneo era algo congénito al bandolerismo. Y esa serranía. Y en esa serranía, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, una vez leyendo hace ya mucho, hoy día esto no lo diría ningún historiador, pero yo escuché decir a Viriato a fin de cuentas era un bandolero andaluz. Cosas de ese tipo. Hoy no lo diríamos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente sí que es cierto que el bandolerismo ha existido siempre, como ha existido siempre actividades muy similares al bandolerismo, como es la cuatrería, el robo de ganado, o otras actividades más modernas con las cuales los bandoleros estaban más relacionados, que eran el contrabando. Aquí tenemos pues un grabado
que refleja la edad, lo que se llamó edad de oro del bandolerismo, que es la primera mitad del siglo XIX, en el cual tenemos un bandolero con una pedazo jaca impresionante y protegido con una capa, y con eso se luchaba y con eso pues se combatía. Fíjate que la navaja que lleva es más grande que una espada corta romana, con eso está dicho todo. Entonces el bandolerismo ha existido prácticamente desde siempre, pero en todo caso existe una figura romántica, una figura bella, que se ha acuñado en el romanticismo. Lo que pasa es que yo como historiador, cuando empecé a investigar, me encontré con una cosa que me hizo sospechar que quizás la imagen romántica era totalmente equivocada. Esto que tenemos aquí es un grabado de lo que se llamó en Francia Le Grand Peur, el Gran Miedo. El Gran Miedo es uno de los sucesos de la Revolución Francesa en el cual las multitudes campesinas asaltan los castillos feudales en 1789 y el motivo que alegan es que los señores están contratando a grupos de bandoleros para enfrentarse a los campesinos. Y esto me dice, ¿cómo? Esto a mí es una cosa que me chocó mucho. Pero si el bandido se supone que es un delincuente, que es un alzado, claro, que además tiende más al pobre que al rico, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible? Pues aquí esto ya me empezó a investigar sobre lo que eran, por un lado, los bandoleros en la ficción y por otro lado, los bandoleros reales. Claro, los bandoleros hay mucha diferencia, ¿no? Había muchísima diferencia. Tanta diferencia porque, por ejemplo, los bandoleros, aquí tenemos muchos de ellos que acabaron siendo míticos. Aquí tenemos pues un grabado de Diego Corrientes, ahí te he traído otro, sí, que es, por ejemplo, si lo quieres enseñar Jaime a máquina, efectivamente, este es Jaime el Barbudo, un bandido de Alicante. Todo esto ya pues se fue forjando una leyenda y en el caso de Diego Corrientes, este es un bandolero real que existió en la segunda mitad del siglo XVIII y de él es el que se dijo el famoso verso que se ha repetido luego una y otra vez con respecto a todos los bandoleros, que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Aquí está Diego Corrientes, el rey de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. La historia de Diego Corrientes, curiosamente, se acerca a la historia de los bandidos generosos, porque sí que es cierto que este es un hombre que era cuatrero, se dedicaba a robar ganado y a robar caballos y llevarlos a Portugal, y Diego Corrientes, y luego aparte sí que es cierto que buena parte del dinero que ganaba lo distribuía entre los pobres, los menesterosos, los humildes, de ahí que empezó a tener una fama muy grande y muy buena. Fue él el que, a través de su figura, la que se acuñó la imagen del bandido generoso. Yo anteriormente sí que te encuentras los bandidos en la cultura, los bandidos en la literatura, pero no tan generosos. No tan generosos en absoluto, más bien te aparecen siempre como gente temible o la que hay que temer. Aquí tienes una magnífica película del año 53 sobre Diego Corrientes, la pueden ver los espectadores en YouTube. Sí que digo que esta es una versión de la historia de Diego Corrientes totalmente adulcorada. Diego Corrientes murió en la horca, pero aquí te lo pintan de otra forma totalmente distinta. Pero en todo caso sí que es una muy buena película porque además está rodada en escenarios naturales como debe ser toda buena película de bandoleros. Sí. Y tienes unas escenas de cabalgadas y unas escenas de Andalucía en los años 50 impresionantes. Es quizás de las películas que yo he visto de bandoleros que más me han gustado y que mejor refleja la imagen mítica y tópica de lo que es el bandolero generoso o el bandolero bueno. Es que esa serranía tiene magia. Yo la recuerdo de, bueno, yo soy de Algeciras, como hemos hablado muchas veces, y en los viajes a Algeciras, Madrid, Algeciras, era alucinante. Yo recuerdo ir y mi padre me decía, aquí se ha rodado no sé qué, y aquí estaban los bandoleros no sé cuántos, y aquí, claro. Yo que tenía poca imaginación, yo ya me imaginaba todo aquello maravilloso, y es que es un lugar lleno de magia, lleno de magia y de mitología. Total, vamos, es que además hablaremos mucho de lo que ha supuesto los bandoleros andaluces actuales en la cultura andaluza actual, porque tienen un papel muy importante. Aquí vamos a seguir avanzando. La edad de oro del bandolerismo generalmente se considera que es la primera mitad del siglo XIX, y en esta primera mitad del siglo XIX tenemos el que fue de todos los bandoleros reales, el más famoso sin lugar a dudas, que aquí le tenemos, no sé si lo reconoces, el gran José María Hinojosa, el Tempranillo. Efectivamente. El Tempranillo fue un bandido y hay que poner un poquito en antecedentes. Cuando se produce la guerra de independencia, pues ya sabemos todos que el Estado se hunde, sí. Se surgen las guerrillas, muchos exguerrilleros
sencillamente ya no quieren volver al pueblo, no quieren volver a extraña. malvivir, no quieren volver a ser un jornalero. Le han pillado gusto al tema, le han pillado gusto a la guerra, le han pillado gusto, ya saben cómo sobrevivir en el monte y se quedaron en el monte. Tempranillo es posterior, porque Tempranillo no llegó a luchar contra los franceses, pero sí que es una figura de esa época y gente de su partida sí que luchó contra los franceses. Allá José María el Tempranillo consiguió ser quizás uno de los bandidos más fuertes y más poderosos. Llegó a tener una partida de 50 hombres. Es una barbaridad. 50 hombres. Si a Diego Corrientes se le dijo rey de Andalucía un poco, en fin, más que nada por licencia poética, Sí. en el caso de José María el Tempranillo sí que se llegó a decir que era el rey de la serranía y llegó a decirse: Fernando VII reina en España y en la sierra manda José María. Y fue así. De José María el Tempranillo tenemos otra magnífica película que es Llanto por un bandido, de Carlos Saura, protagonizada por Carlos Barral. Protagonizada por Paco Barral, perdón. Aquí de Francisco Barral. Aquí, desde luego, Raval. es quizás de las mejores películas de bandoleros que se han hecho y de las mejores películas españolas que se han hecho, sin más. Además, representa muy bien lo que es la evolución del personaje. José María el Tempranillo llegó a tener un dominio de la sierra bestial, brutal. De hecho, hubo un momento en que ya las acciones que hacía eran prácticamente acciones de guerra y se había convertido en un señor del territorio. Cuando hablamos de los bandidos hay un problema, que muchas de las fuentes que tenemos son como las que estás viendo ahí. Fuentes en las cuales la gente escribía y escribía lo que el lector quería oír. Claro. Pero, en fin, muchas veces las historias no sabemos si son inventadas o no. Hay bandoleros incluso de los cuales se duda su existencia. Por ejemplo, Tragabuches. Claro, Tragabuches, que fue un bandolero que además dice que fue torero. Sí. No está claro ni tan siquiera si ni que existió. existiera. ¿De acuerdo? Ahora bien, de José María sabemos de sobra que existió. Sí. Y sabemos de sobra que llegó a tener un poder inmenso. Tanto fue su poder que hubo un momento en que por Sierra Morena no pasaba un carruaje que no le pagase tributo. Incluso ya lo que ya fue el colmo fue una vez que a un convoy que estaba dirigido, que llevaba dinero de la Real Hacienda y que tenía una escolta militar, incluso con ese convoy se atrevió y se llevó el dinero de la Real Hacienda. O sea, ella había llegado, José María el Tempranillo había llegado ya a un momento en el cual ya no era un problema de bandolerismo ni de orden público, era ya un problema literalmente de control del territorio. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, al final es un problema de Estado. Era un problema de Estado. Y claro, todo esto nos lleva a romantizar, y formar una leyenda blanca de los bandoleros. Sí, claro. Se forma una leyenda blanca. También porque hay que tener en cuenta una cosa, que luego te vas dando cuenta y se va entendiendo. Por ejemplo, daban dinero a los pobres, repartían dinero a los pobres. Pero es que ese dinero que repartían muchas veces era compra de favores. Claro. Ellos eran gente que vivían en la sierra, no vivían en poblado o no debían vivir en poblado. Luego sabemos que había pueblos en los que sí que vivían en invierno y la gente les protegía. Sí, porque las condiciones no eran buenas. No eran las mejores. Pero en todo caso, esa gente que vivía, pues, ¿qué ocurre? José María el Tempranillo, Diego Corrientes y tantos otros repartían efectivamente mucho de lo que ganaban, pero con esto lo que hacían era pagar a sus enlaces, pagar a su gente, pagar favores. Tú piensas que una partida de 50, 60 hombres, como llegó a tener el Tempranillo, hay que alimentarlos. Hay que alimentarlos, necesitas toda una corriente, necesitas todo un montón de enlaces que te digan, va a pasar una diligencia, ten cuidado que van soldados, etcétera, etcétera. Sí, se creaba una red clientelar alucinante, ¿no? Había una red clientelar enorme de la cual luego hablaremos. Dentro de los bandidos de la época, y luego esa imagen generosa y esa imagen romántica, también José María el Tempranillo la cuidaba, era un hombre que supo cuidarla. Recibió a viajeros románticos, ingleses que viajaban por Andalucía, les hacía mucha gracia esto de ver un bandolero, y José María pues le recibía y se dejaba entrevistar por ello. Incluso la imagen que hemos sacado anteriormente es un retrato que le hizo un viajero inglés. También José María el Tempranillo tuvo cosas de romántico, ¿no? Por ejemplo, se decía de él que cuando entraba una diligencia y robaba una dama, decía cosas tan peregrinas como diciendo: señora, una dama tan bella no necesita esa sortija, démela usted, que yo se la daré a quien le haga falta. Con esos ojos, ¿para qué la quiere? Claro, te lo decía muy bonito, pero te robaba la sortija. Luego, aparte, José María el Tempranillo tiene un momento de su vida que realmente es impresionante, y también es cierto.
y que yo honestamente siempre he pensado que en España el tema de los bandoleros lo hemos explotado muy poco. Ahora Sí, la yo creo verdad, que sí. Cinematográficamente, hay un profesor de Zaragoza que ha estudiado el tema, dice que es que realmente no hay más que 30 películas. Hemos hecho 30 películas, como mucho, de los bandoleros. Y alguna incluso se ha perdido, porque es de época de cine mudo. Claro. Bien, pues José María, por ejemplo, tuvo un momento que es una escena que en Grazalema la reproducen todos los años. En Grazalema hacen una fiesta, porque en Grazalema viven los descendientes de José María el Tempranillo. Y hacen una fiesta reconduciendo varias etapas de la historia de José María, del Tempranillo, y una de ellas fue cuando su mujer iba a dar a luz y él fue a verla. Él fue a verla todo emocionado para verlo. ¿Qué ocurre? Los migueletes, las fuerzas de seguridad de la época, rodearon la casa, el parto se complicó, ella murió durante el parto, el niño salió adelante y el caso es que estando rodeado, su mujer muerta, el niño recién nacido, José María se metió al niño en la faja, se montó en el caballo, cogió el cadáver de la mujer, dijo al que estaba en la puerta, cuando yo te diga abre, abrió, salió pegando tiros, los migueletes se quedaron impactados y salió con la mujer y la faja, llevando a su crío, y el niño sobrevivió impresionantemente. Que hablamos de una valentía impresionante. Era una valentía totalmente fuera de lo normal. El caso de José María el Tempranillo ya llegó a tal punto la cosa que hubo un momento en que se decidió pactar con él y con otros jefes de partida. Y se negoció un indulto en 1832 y fruto de ese indulto en 1832, pues José María el Tempranillo se reintegró a la vida civil. Las condiciones eran que no volverían a ser bandoleros y que contribuirían a la persecución de los que todavía quedaban en el monte. Fue precisamente persiguiendo a uno de estos que todavía quedaba en el monte cuando José María murió. El mito, pues, de bandolero por excelencia. Y nació el mito. Y ahí nació el mito de José María el Tempranillo. Tengo aquí la historia de la famosa Carmen de Triana. Cuéntame un poquito. Sí, porque es una historia que también tiene su relación. Es decir, Carmen de Triana todos la conocemos por la ópera de Meriné. Qué melodía, ¿eh? Total. Pues Carmen la de Triana, es un personaje real, ¿de acuerdo? Carmen era una gitana que trabajaba como cigarrera en Sevilla, enamoró totalmente a un pobre oficial, a un pobre sargento, y a este pobre oficial, a este pobre sargento, le convenció para hacerse contrabandista. Aquel hombre que lo tenía totalmente todo. Pues hablamos de la Guerra de la Independencia. Es posterior a la Guerra de Independencia. Se hizo contrabandista, con ella se echó al monte, y al final la acabó matando por celos. Pero es una historia de amor impresionante, real, igual que la de José María el Tempranillo. Que tampoco se le ha hecho en el cine mucha justicia. Tampoco. A Carmen hay una película de Vicente Aranda que yo la verdad... No me gusta mucho, la verdad. A ver, yo la vi en el cine y me decepcionó, pero según ha ido pasando el tiempo y según la he ido viendo, cada vez me va gustando más. ¿Ha envejecido bien? ¿Me recomiendas que la vea otra vez? Yo te recomendaría, aparte que, a ver, que es que hay que decir una cosa, vamos a hacer un pequeño excurso. Veníamos de ver Juana la Loca, que fue quizás la mejor película de Aranda. Sí. Teníamos todos el nivel muy alto. Claro. Entonces, aquí con Carmen, la verdad es que... Pero Paz Vega está sensacional. Paz Vega está sensacional. Paz Vega está sensacional. Yo, de todas formas, querría, si es posible, que el realizador volviera para atrás, querría comentar una imagen en el cual uno de los hombres de la partida de José María el Tempranillo, que ese pues se fue al pueblo de Estepa. Quédese el telespectador con el nombre de Estepa, que saldrá. Te lo leemos aquí, Juan Caballero. Juan Caballero es el único bandolero del siglo XIX que nos dejó sus memorias. Es un libro realmente curioso, es un libro realmente interesante. Él cuenta sus andanzas por la serra. Y Carlos Jiménez, uno de los grandes dibujantes de cómic español, los grandes dibujantes de TVO español, hizo este TVO que yo recomiendo muchísimo, como recomiendo el libro de Juan Caballero. Vamos a hacer una cosa. Como nos quedamos ya sin tiempo para hoy, nos quedamos con este nombre en el tintero para la semana que viene. Muy bien. Y empezamos con él. Que es que este tema se te pasa volando. Este tema es inmenso. Antonio, muchas gracias. Nos vemos prontito la semana que viene. Nos vemos prontito. Pasa muy buena semana. Y a los caballos, Roberto, a los caballos. A los caballos. Bien, como les he dicho al principio del programa, vamos a viajar muy lejos en el tiempo, a la cuna de la civilización.
Para los historiadores, esa cuna son los sumerios, es la civilización sumeria. Bien, los sumerios eran un pueblo que vivían en el sur de Mesopotamia, cuya civilización prosperó más o menos entre el 4100 y el 1750 a.C. Su nombre proviene de Sumer, de la palabra Sumer, una región que incorrectamente se considera un país, pero que realmente no era un país. Sumer nunca fue como una entidad política cohesionada, sino más bien una región de varias ciudades-estado, cada cual con su propio rey. Los sumerios fueron los creadores de la mayoría de los inventos y conceptos que hoy damos por sentado, que hoy damos por comprendidos. Podemos decir que inventaron el tiempo. Ellos dividieron el día y la noche en periodos de 12 horas, las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Otras innovaciones incluyen las primeras escuelas, la versión más antigua del relato del diluvio universal y varias narraciones bíblicas, o el poema épico más antiguo, la burocracia gubernamental, la arquitectura monumental o algo tan conocido por todos ya hoy como las técnicas de regadío. Fíjese si llevamos tiempo con ello. Bien, dicho esto, podríamos pensar que esta cuna de nuestra civilización actual no es más que otra cultura antigua que estudiar o admirar, una más como otra cualquiera. Sin embargo, gracias al arqueólogo alemán Hermann Hilprecht, podemos conocer y sorprendernos realmente con los vestigios sumerios que él fue catalogando. Mitos, misterios o leyendas, de las que no hay una explicación racional, sinceramente. La colección Hilprecht consta de 150 piezas literarias sumerias. Un centenar de ellas son muy pequeñitas, son de muy pequeñas dimensiones. No quedan en ellas más que unas pocas líneas y aún a menudo incompletas. En cambio, hay otras que están en muy buen estado y 13 de entre ellas tienen de 4 a 8 columnas de escritura. Y todos los géneros literarios están representados allí: mitos y epopeyas, himnos, lamentaciones, documentos historiográficos, etc. Y a pesar del interés histórico que me despiertan estos textos, debo decir que lo que quiero contarles de la colección Hilprecht está en otra parte. Les hablo de una tableta de arcilla de 4000 años de antigüedad y descubierta en los albores del siglo XX y que contiene el documento más polémico. El documento al que nos referimos da los nombres de 8 antiguos monarcas que cayeron del cielo y gobernaron durante casi 250.000 años. De acuerdo con la narrativa, un grupo de 8 criaturas inteligentes controló Mesopotamia durante 241.200 años antes de la gran inundación. Los sumerios eran una civilización sofisticada que existió hace aproximadamente 7.000 años, entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, que finalmente se convirtió en Babilonia, y ahora son Irak y Siria. El pergamino que detallaba la lista de gobernantes sumerios y sus periodos de reinado fue la reliquia más notable desenterrada del antiguo sitio sumerio en Irak. Hilprecht descubrió al menos 18 tabletas cuneiformes similares, de 2017 a 1794 a.C. No eran idénticas, pero compartieron esa información, que se cree que proviene de una sola fuente sumeria. Más de una docena de copias de la lista de reyes sumerios han sido descubiertas en Babilonia y Asiria, así como en la Biblioteca Real de Nínive del siglo VII a.C. La lista sumeria incluye los nombres de varias generaciones de reyes que gobernaron la antigua Mesopotamia, así como la longitud y ubicación de sus reinados. El documento también incluía los eventos de la gran inundación, leyendas, cuentos de Gilgamesh e historias de monarcas antediluvianos. Antes de la inundación, la lista sumeria era la siguiente. El reino estaba en Eridug después de que descendiera del cielo. Alulim se convirtió en rey de Eridug y reinó durante 28.800 años. Durante 36.000 años, Al-Aljar reinó. 2 monarcas gobernaron durante 64.800 años. El reino fue trasladado a Bat-Tibira después de que Eridug se derrumbara. En Menluana gobernó Bat-Tibira durante 43.200 años. Durante 28.800 años, reinó en Mengalana. Durante 36.000 años, Dumucid, el pastor, reinó. 3 reyes gobernaron durante un total de 108.000 años.
El reino fue transferido a Larak después de que Bat Tibira se derrumbara. En Sipat-Didana reinó Larak durante 28.800 años. Solo hubo un monarca que gobernó durante 28.800 años. El reinado fue transferido a Zimbir una vez que Larak se derrumbó. En Mendurana se convirtió en rey de Zimbir y reinó durante 21.000 años. Solo hubo un monarca que gobernó durante 21.000 años. El reinado fue transferido a Surukpak cuando Zimbir se derrumbó. Ubara Tutu se convirtió en rey de Surukpak y reinó durante 18.600 años. Solo hubo un monarca que gobernó durante 18.600 años. Gobernaron durante 241.200 años, con 5 ciudades y 8 reyes. Entonces la marea subió deprisa. ¿Cómo lograron los 8 reyes dominar el mundo durante 241.200 años? Hubo mucha controversia sobre los reinados extendidos de los primeros monarcas. Etana, Lugalbanda y Gilgamesh estaban entre los individuos mitológicos y legendarios que aparecían en la lista, cada uno reinando por un tiempo improbable. Algunas personas pensaban que eran dioses con una vida mayor que los humanos. También se incluye una lista de las regulaciones y su reinado después de la inundación. Muchas personas pensaron durante mucho tiempo que eran simplemente interpretaciones sumerias de mitos legendarios. Simultáneamente, varios expertos y autores negaron esta noción, alegando que la lista no podía ser un engaño. Es alucinante lo que esconde la historia, ¿verdad? Algunos investigadores han descubierto paralelismos significativos entre la lista de los reyes sumerios y la lista del libro del Génesis. Por ejemplo, la lista cubría a los 8 monarcas que gobernaron durante generaciones antes del diluvio, así como las 8 generaciones que ocurrieron entre Adán y Noé antes del gran diluvio universal. La verdad es que los historiadores todavía están desconcertados por el enigma de la lista sumeria, porque contiene información extraña sobre acontecimientos históricos. Hay autores que hablan de gobernantes que vinieron de las estrellas, otros de humanos prodigiosos en longevidad que vivieron con nosotros en esa antigüedad. Esta creencia no es una barbaridad realmente. En la nuestra, en la católica, según el capítulo 5 del libro del Génesis, Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910 y Mahalalel 895, si no recuerdo mal. Luego Jared vivió 962, Enoc solo murió más joven, llegó a los 365. Matusalén alcanzó la cifra máxima de los 969 años, Lamec vivió 777 y finalmente, como nos cuenta el Génesis, Noé alcanzó los 950 años. ¿Quién los viviera? Pero es posible que la lista sea cierta y que esos dioses celestiales realmente vivieran y nos gobernaran durante tanto tiempo. Pues como dicen en ciertos pasajes antiguos, escrito está. Bueno, para terminar el programa de hoy, nos visita aquí en plató Enrique Baqué. Él trae una obra fantástica, la verdad que me ha sorprendido muy gratamente lo que he podido leer, no me ha dado tiempo a leerlo todo, ojalá, pero quiero que ustedes le conozcan porque les va a resultar muy interesante. Bienvenido Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado, encantado. Pues un placer que estés por aquí. Bueno, tenemos toda tu obra por aquí. Y quiero que te presentes tú, quiero que me cuentes un poquito de dónde viene esta afición tuya a escribir y luego ya si quieres nos centramos un poquito en este libro, en Los Señores del Fin del Mundo, que me ha parecido pues, una puesta en escena, impresionante. Gracias. Así que pues nada, preséntate. Sí, bueno, básicamente yo soy un químico que debido a su profesión, a los motivos de viajes, de proyectos, de iniciativas que he tenido profesionales, pues me he movido por todo el mundo y como consecuencia de esto, pues he visto muchas cosas y como siempre he tenido la curiosidad y la inquietud literaria, pues bueno, más o menos hace unos 15 años empecé a escribir y luego a publicar.
La primera novela es Los colmillos del trópico, que de alguna forma refleja mis andanzas por el África Central. Y bueno, que es un thriller, como son las 3 novelas mías. Y bueno, pues creo que ahí de alguna forma ya empiezo a hacer reflexiones sobre el poder que ejercen unos hombres sobre otros, allí a 3 niveles: a nivel de los investigadores que van allí a África a ver qué está ocurriendo con unos perros de comportamiento extraño, a nivel, digamos, entre los países por el colonialismo, y a nivel también entre los grupos sociales, entre las clases sociales. Lo digo porque esa obsesión mía por el poder que ejercen unos hombres sobre otros se refleja en mis 3 novelas, que son 3 thrillers. La segunda fue Los señores del fin del mundo, que coge una inquietud mía, que es la percepción de que entiendo que estamos en un cambio de edad. Es decir, que lo que se llama edad contemporánea, que empezó nominalmente con la Revolución Francesa, a mi entender acabó con la caída del muro de Berlín, o a mucho estirar con la caída de las Torres Gemelas, y estamos en una nueva edad. Entonces, ¿qué ocurre con las personas cuando se encuentran entre 2 edades? Es decir, en ese paréntesis. Exacto. ¿Qué ocurre cuando tu infancia, tus sentimientos están en una edad y tu vida se va a desarrollar en otra? Entonces tomé unos personajes, singularmente un médico y alquimista, que, bueno, pues que vive el tránsito entre la edad media y el Renacimiento. Y de alguna forma me sirve para investigar en ese aspecto, ¿no? Cómo las personas reaccionan. Unos pues no quieren vivir en el Nuevo Mundo, y casi diríase que pierden la vida por eso. Sí puede haber un paralelismo entre el paréntesis de esas épocas y el que estamos viviendo ahora. Porque yo fue creo un cambio brutal. También te educaron para un mundo y te contrastes con otro. Sí, y ahora cuando llegue el tsunami de la IA, de la inteligencia artificial, si algún rastro quedaba de nuestro mundo, ahí se va a quedar en mínimos, ¿no? La verdad que sí. Entonces, bueno, siempre lo escribo bajo la óptica de un thriller, porque creo que es la manera de transmitir interés. Intento que el lector nunca deje la lectura, ¿no? que enganche, que se dice, y de esta manera al final creo que le queda un pozo, que es la idea que quiero transmitir, pero sin predicar. Es decir, quiero que quede al final. Y la última novela se llama La tarántula roja, y bueno, pues tiene 2 ediciones aquí en España y una que se ha hecho para México. También, una vez más, reflexiona sobre el poder que unos hombres ejercen sobre otros, desde la óptica, en este caso, de 2 jóvenes que van a Nueva York, que no se conocen nada, son de España, y van a Nueva York, allí se encuentran, hay una historia de amor, pero básicamente para conseguir sus objetivos se tienen que juntar con gente importante, pero turbia de la ciudad, que las mete en esta espiral típica de los thrillers, ¿no? Que ponen sus vidas en peligro, con el trasfondo del crack del 2008. Es decir, y ellos mismos, el protagonista, se da cuenta del tsunami económico que viene y cómo va a hundir a millones de personas, y cómo eso ha sido a su vez provocado por una minoría. Claro. Es decir, una vez más, la reflexión sobre el poder. Sí, eso es algo que no cambia. Nos movamos en la época que nos movamos, ¿verdad? Lo de las castas de poder es algo que no... Sin mezclar en lo político, que como se hablaba tanto de castas en los últimos años, no, vamos a ser un poco más realistas. Pero sí es verdad, en todas las épocas, da igual en la época que vivamos, esos estratos de poder siempre se mantienen. Es curioso, por mucho que evolucionemos. Claro, y además el tipo de hombre que ejerce el poder, o de mujer, claro, porque en este caso es el poderoso, es la reina Isabel la Católica. El tipo de persona que ejerce el poder es curioso, porque eso es un sexto sentido. Sí. No se estudia cómo se ejerce el poder. Eso que justifica que un maestro de escuela como Mao Zedong pues llega a conquistar en cierto sentido un país entero, ¿no? O personas con poca formación, como yo que sé, vamos a ver, Joseph Stalin, ¿no? O personas que han vivido en un centro de acogida para vagabundos, ¿no? Como Adolf Hitler, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir que las circunstancias evolucionen de tal manera que esas personas, en cierto sentido marginales, lleguen a alcanzar ese poder? Pues porque el poder, aparte de las circunstancias, por supuesto, es un sexto sentido. Sí, yo considero que sí. Fíjate, los que hemos nombrado, y aparte te sumaría Francisco Franco o incluso Benito Mussolini. Hablamos de gente cuya característica principal
es la falta de educación intelectual en la mayoría de los casos. Pues, yo qué sé, pues el general Franco pues, estuvo en la Academia de Infantería, poco más. Hitler, pues ya lo sabemos todos. Stalin venía de un extracto pobrísimo y de hecho, vamos, su alzamiento al poder viene más de ese sexto sentido del que hablas, para saber relacionarse, saber a quién traicionar y saber cómo llegar al poder. Isabel la Católica es igual. Isabel la Católica ciertamente era más culta, seguramente, que todos ellos, pero ya no estaba predestinada tampoco para reinar. No, esto es un poder que tienen los hombres y algunas mujeres y que, bueno, que no se puede explicar, no se puede explicar. Las circunstancias hacen todo, pero Maquiavelo en El Príncipe dice que cuando el destino quiere que algo ocurra, coge a una persona, aunque ésta no quiera, Sí. y le obliga a ejecutar ese destino. Eso justifica que personas como el general Franco, que cuando era joven, pues introvertido, nadie hubiese dicho que esta persona Para iba a ser un nada, dictador. para Aparte, nada. una voz aflautada. Sí, para nada. Tenía todos los elementos para no serlo. Y sin embargo, bueno, en el campo de batalla pues se transmutaba, y luego están las circunstancias y luego el sexto sentido de saber qué hay que decir, cuándo hay que hacerlo Sí. y cómo hacerlo. Y estar en ese momento histórico que te necesita a ti, que te coloca a ti en ese escaparate. Yo siempre he pensado eso, que las telarañas del destino son muy caprichosas, y claro, cuando analizas la vida de todos estos personajes, es que ninguno estaba predestinado a ser lo que fue, ni muchísimo menos, ni de lejos, ni de lejos. Bueno, me has dicho que Los Señores del Fin del Mundo transcurre la época de Isabel la Católica. Sí. Cuéntame un poquito, hazme un poquito de spoiler. Bueno, la historia está contada desde el punto de vista del ayudante de un médico de la ficción, un médico árabe que, bueno, que vive en Córdoba. Y bueno, en un momento determinado él entra de ayudante y, bueno, como digamos, es un emir, o sea, digamos, un príncipe, por así decirlo, aparte que tiene fama de médico milagroso, bueno, pues lo llaman para, digamos, para un problema que tienen los calatravos en el campo de Calatrava, pues una mujer que está a punto de morir y que no saben el remedio. Y este médico, que es médico y alquimista, que conoce los venenos, que conoce las destilaciones, bueno, pues digamos que enseguida sabe por dónde tiene que ir, ¿no? Pero bueno, como ocurre en mis novelas, lo que aparentemente es una mera visita o una misión, o como en los comillas trópicos, relativamente sencilla e inocua, bueno, pues todo se complica. Los calatravos están en guerra civil entre ellos, ellos sin querer se meten por medio, y bueno, pues todo ocurre muy trágicamente. Entonces ellos tienen que desplazarse por otras partes del Mediterráneo, llegan incluso al actual Pakistán, y el protagonista, que insisto es un ayudante de un médico, no es un médico, lo que va haciendo es, él quiere explicarse el mundo, quiere explicárselo. Entonces dice, ¿cómo lo hago? Porque yo, claro, empieza a viajar con el médico y se da cuenta de que lo que en un país es sagrado, en el otro se ríen. Claro, sí. Lo que en un país es moral, en el otro es inmoral. Entonces, bueno, ¿cómo puedo saber la esencia del mundo si allá donde voy claro. es todo variable? Entonces dice, bueno, me voy a fijar en las religiones, dice. Porque las religiones, de todas las modas y de todas las tendencias, son aquellas que algo tienen, puesto que han cristalizado en la mente en el corazón de las personas. Y que son más inamovibles, en teoría. Claro, bueno, pero algo deben tener cuando no pasan de moda. Sí. Entonces, a lo largo de su periplo, pues investiga el paganismo, por supuesto el cristianismo, el islam, investiga el hinduismo, investiga el taoísmo, porque también llega al límite con la China. Y bueno, pues llega a sus propias conclusiones, ¿no? de cómo es el mundo, ¿no? Pero eso, si me permites... Sí, no, eso no me lo digas, eso que lo lean, que lo lean. Me has hablado de la alquimia, tú como químico conocerás bastante del tema. A mí la alquimia me parece uno de los enigmas más interesantes de toda nuestra historia. Sí. Cuéntanos, vamos a empezar por el principio, para quien no lo sepa, ¿qué es la alquimia?
Bueno, la alquimia es un conjunto de saberes que se puede interpretar desde 5 o 6 grados distintos, ángulos distintos. El más sencillo sería una protociencia, es decir, no es una ciencia todavía porque el alquimista no seguía el método científico, todavía, insisto, pero sí que desarrolla un conjunto de saberes que luego se concretan o en cuestiones técnicas o en algo que ya se puede decir que es casi científico. En el siglo VIII, es largo de explicar, porque la alquimia que empieza, la occidental, que empieza probablemente en Egipto, luego cuando llega el periodo helenístico, los griegos, digamos, se enzarzan en ella, luego los romanos heredan esta herencia, esta sabiduría, pero luego, con la caída del Imperio Romano, la alquimia pasa a los árabes, como tantas cosas. Sí. De hecho, la filosofía griega pasa a los árabes y luego vuelve a Occidente a través de los árabes. Por ejemplo, los comentarios de Aristóteles vienen a través de Averroes, que es cordobés. Sí. Quiere decir que una cosa increíble es que la filosofía griega antigua, la clásica, tiene que hacer un círculo completo para volver a Occidente. Claro. Y la alquimia no es diferente en ese aspecto. Entonces, en el siglo VIII, que probablemente sea el siglo de oro para los árabes, en todos los sentidos, científico, técnico y literario, ya hay dos químicos, los alquímicos, que sobre todo uno que desarrolla un... con tu permiso voy a buscar el nombre porque me gustaría hacerle un pequeño homenaje. Claro que sí. Su nombre es Javier Ibn Hayyan. Y este hombre, Javier Ibn Hayyan, descubre el ácido clorhídrico y lo sabe purificar, descubre el ácido nítrico, la mezcla de los dos disuelve el oro, lo cual es una cosa para el alquimista maravilloso porque el oro es la máxima expresión que puede tener un metal. Y este hombre además, bueno, pues descubre el alambique, que permite luego las destilaciones. Es decir, que desarrolla la química, todavía insisto, no como una ciencia, sino más bien como una técnica, pero hace un gran desarrollo. A partir de esta labor primigenia, luego se desarrollan muchos aspectos que luego se han utilizado. Se desarrolla, por ejemplo, desde el cómo obtener elementos puros, el fósforo se obtiene puro, cómo obtener, digamos, una temperatura regular, en tus investigaciones, cómo obtener una temperatura. Entonces se inventa el baño María. Paracelso dice que no hay que preocuparse por buscar el oro, hay que buscar las medicinas, medicinas, digamos, que mejoren la salud humana y que eso también la alquimia lo puede ofrecer y que en muchas de ellas son minerales. Hoy lo tenemos claro, que los minerales ayudan a la salud humana, pero en aquella época no era tan fácil de verlo. No, obviamente. Entonces, bueno, quiero decir que el impacto de los árabes es enorme. Luego está Al-Razi. Al-Razi lo que hace es destilar el vino, cosa que en el mundo árabe ya sabes que no está bien visto, me refiero al vino. Sí, el vino. Y obtiene el etanol, o el alcohol etílico, que en la época de nuestro médico, que es el siglo XV, ya había pasado la mejor época para la medicina árabe, ya había nacido y había vivido Arnau de Vilanova, que es, bueno, es un médico valenciano, aunque hay que decir que los de Teruel también se disputan su nacimiento, pero bueno, básicamente se tiene por valenciano. Sí. Y este Arnau ya es el punto de inflexión que hace que, digamos, es la medicina occidental la que tome la iniciativa, la delantera. Hasta entonces eran los médicos árabes. Sí. El gran Ibn Sina o Avicena, y bueno, pues médicos cordobeses, en fin, quiero decir que el mundo médico era árabe y tener un médico árabe para los... Era prestigioso. Claro. Pero a partir de Arnau de Vilanova ya se puede decir que hay un punto de inflexión. Y como además, bueno, pues ya empiezan a haber... a ver, todavía no hay ciencia como tal, ¿no? Pero bueno, ya hay hombres de una entidad, digamos, protocientífica importante. Sí, una ¿no? sabiduría. Por ejemplo, Roger Bacon. Por ejemplo... bueno, pues Raimundo Lurio, Ramón Llull, que era de Palma de Mallorca, que también es alquimista y también hace investigaciones. Y bueno, y a partir de ahí es cuando la alquimia ya es occidental. Yo sé, la alquimia, yo siempre he tenido la impresión
que es muy maltratada en el cine, en la literatura, como un arte oscura, como la búsqueda siempre de algo escondido. Yo creo que deberíamos acabar con ese mito, hombre, también lo de la búsqueda de la piedra filosofal para convertir todos los minerales en oro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la alquimia, que es la preciencia actual, podemos decir, Sí, no se merece esa mala fama, ¿verdad? A ver, es que está todo tan imbricado, que cuanto más estudias, más gordiano se hace el nudo. Sí. Es difícil establecer un criterio. Porque, ¿sabes? Hay algún alquimista famoso que dice algo que nos parece una chorrada y luego resulta que es verdad. Claro. Y viceversa. Hay montones de palabrería Sí. Que incluso ha servido a veces para fraudes, ¿no? Por ejemplo, a Carlos II, llamado el hechizado, el último de los reyes austrias en España, pues va a verlo un alquimista y le hace beber unas pócimas. Sí, pero es que eso no tenía solución. No tenía, no, ya, pero que tampoco había ninguna seguridad de que aquello no fuese incluso contraproducente. Claro, sí, sí. Entonces, esa mezcla de elementos de avance, de elementos digamos, positivos, ¿no? Incluso de intuiciones geniales, algunas de ellas, que tienen, junto con la búsqueda, digamos, material, ¿no? Del bill metal, por así decirlo, Sí. para hacerse rico, pues esa mezcla no se puede separar. Por eso Claro. es muy difícil establecer una diferencia. Hay que tener en cuenta una cosa. O sea, yo tengo por criterio, y me gustaría expresarlo, no reírme de los antiguos. No, en absoluto. Eso me parece un error grotesco, de ¿Verdad? hecho. Porque, por ejemplo, bueno, hay quien dice, un científico como Newton, por ejemplo, pues menos mal que seguía el método científico. Sí. Bueno, es que Newton también era alquimista. Sí. Quiero decir que la alquimia, inicialmente, cuando es considerada, digamos, honestamente, es un deseo de abarcar el conocimiento del mundo, de la esencia del mundo. Primero, de la esencia, y segundo, de la purificación. Es decir, que el ser humano llegase a un estado de pureza lo más alto posible, lo más Claro. elevado posible, tanto en la salud como en su espíritu. Entonces, hay un paralelismo entre el intento de purificar los elementos y llevarlos al oro, que sería la máxima expresión, y hay otro intento de transmutar al propio alquimista para que alcance digamos, una espiritualidad superior. Un estado áureo, digamos, del alma. Y eso está todo mezclado. Claro, que al final todas las disciplinas pues tienen estafadores, tienen gente buena y tiene gente mala. Siempre es más atractivo el lado oscuro de las cosas. No lo vamos a negar, el lado místico, el lado misterioso. Pero la verdad que a mí siempre me ha parecido una ciencia por el avance del hombre, o sea, por el avance del ser humano. Sí, vamos a ver. Es que, a ver, el método científico, qué duda cabe de que como método es el que ha hecho posible la ciencia moderna, no cabe duda. Y es un gran, digamos, es un gran logro intelectual. Pero también es una cesión, Claro. en un sentido, y es el que voy a decir. El alquimista quiere captar la realidad del mundo completa. Por eso muchas veces se mete en misticismos, o se mete en religiones, o se mete en cuestiones de tipo esotérico. Sí, es más espiritual, al final. Entonces, o sea, digamos que combina la materia con otros aspectos que considera que son parte del cosmos. La ciencia como tal ya, se enfoca en la materia y sobre todo dentro de la materia se enfoca en el fenómeno. Y el conocimiento tangible, demostrable. Exacto, el fenómeno. Claro. Es decir, pero la ciencia no sabe lo que es la materia. Claro. Me explico. Tú dices, a ver, ¿qué es el átomo? No, o sea, bueno, neutrones, ¿no? Protones y electrones. Claro. Bueno, ¿y de qué están hechos los electrones? De materia. ¿Y qué es la materia? No lo sé. No sabemos. ¿Y qué es el tiempo? Claro. Lo que miden los relojes. Bueno, ya, pero el tiempo, metafísicamente, ¿qué es? Pues no lo sé. Claro. No lo sabe. Es decir, la ciencia permite el avance del conocimiento vertiginoso,
pero desde la óptica, si ahora mismo un alquimista antiguo viniese aquí y dirá, claro, pero es que, entre comillas, eso es muy fácil. Ustedes se dedican nada más que al fenómeno. Claro. Entonces, ustedes han perdido la visión humanística. Entonces, entre comillas, eso es muy fácil, ¿no? Para que la expresión, que no lo es. Sí que no lo es. Que no lo es. Pero sí que supone una separación por la cual la ciencia se encarga exclusivamente del fenómeno, mientras que la alquimia tradicional quería, digamos, captar la esencia del hombre y la esencia del mundo. Luego está el otro aspecto, que es el alquímico o alquimista como posible, digamos, falsificador de billetes. Claro. ¿Me explico? Los billetes de la época era el oro. Sí, eso es. Entonces, el emperador Diocleciano, en el año 300, no llega a 300, hace un edicto para que se quemen los libros antiguos de alquimia, los de origen egipcio, porque tiene miedo de que alguien transmute el plomo o otro metal, lo transmute en oro. Y claro, y si ese oro se va, digamos, expandiendo por ahí, pues devalúa el oro que tiene, valor, claro, que tiene el tesoro. Y luego en la época de Newton se vuelve a hacer lo mismo. Pero porque el alquimista, que se dedicaba exclusivamente a la búsqueda de la piedra filosofal, digamos, se confundía un poco, o podía ser interpretado como un falsificador, hoy sería un falsificador de billetes. Sí, sería como tener una máquina de hacer billetes, prácticamente. Exactamente igual. Bueno, ¿dónde podemos comprar tus libros, Enrique? Bueno, la verdad es que el que se puede comprar ahora es La Tarántula Roja, que bueno, Amazon mismo, o cualquier librería de Madrid, o bueno, pues aquí en el entorno de Castilla-La Mancha, pues en cualquier librería los 2 o 3 días te la traen. Y por supuesto Amazon. Lo que ocurre es que tanto Los Señores del Fin del Mundo como Los Colmillos del Trópico hay que comprarlo de segunda mano porque se agotó la edición, y se puede comprar el ebook o alguno de segunda mano, que siempre hay alguno por allí. De todas formas, pondremos tus redes sociales para que te siga la gente y vaya siguiendo lo que haces. Como me ha parecido súper interesante, se nos acaba el tiempo, es lo que tiene la tele, que no nos dejan estar todo el día a nosotros, si no estaríamos todo el día. Pues muchas gracias, Enrique Baqué. Pues yo le agradezco mucho que haya venido con nosotros, nos haya presentado sus libros. ¿Tienes algo en mente en breve? Sí, estoy escribiendo una novela que, en cierto sentido, bueno, pues desde el mismo estilo de La Tarántula Roja, se llama provisionalmente 4 muñecas rusas, y bueno, pues está ahí el lazo, un hecho real, o mejor dicho, 2 hechos reales. Uno fue la caída del Banco de Valencia, y otro fue el intento de la mafia rusa de entrar en la economía de Valencia y luego del país a través de sus negocios en Alicante. Y esos 2 hechos, que no tenían conexión entre sí, yo les busco una cierta conexión y bueno, y hago una novela más, una novela que una vez más analiza el poder que unos hombres ejercen sobre otros. Pues estaremos pendientes, pues muchísimas gracias. Y a ustedes, pues nada, despedirnos por hoy, desearles una feliz semana y decirles que nada, en 7 días volvemos con más enigmas de la historia. Muchas gracias.